Para poder llegar a realizar la mezcla de alimentos de modo que se consiga la composición exacta de nutrientes que precisa el animal, lo que sería el proceso de formulación, realmente tenemos tres situaciones o tres procesos previos. De modo que podemos decir que en conjunto la formulación de raciones a mínimo coste son 4 pasos que hay que abordar. Todo programa de formulación tiene que tener estos 4 pasos de una manera o de otra, y que sería en primer lugar los alimentos, una base de datos con una serie de alimentos y todos sus nutrientes, que es lo que llamamos las matrices, y que debe incorporar el precio. Por otra parte, también estarían los nutrientes que yo quiero que tenga el pienso. Es lo que llamamos especificaciones de nutrientes o restricciones de nutrientes, lo llamamos también lo que yo quiero que tenga el pienso. ¿A dónde quiero ir? ¿A ese 12% de proteína digestible, 1% de calcio o lo que sea? ¿Qué es el objetivo? Y luego, evidentemente, ya un proceso de selección de con qué materias primas quiero hacer ese pienso, sería el punto tercero. Y finalmente ya sí que entraríamos propiamente en el proceso de cálculo de la mezcla, lo que es propiamente formular, aunque todos estos pasos son previos y forman parte del proceso global de formulación de raciones a mínimo coste. Y este cálculo de la mezcla implica, en primer lugar, o sea, tiene a su vez 2 pasos. En primer lugar, conseguir una mezcla que cumpla todas las especificaciones nutricionales y de restricciones de todos los puntos de vista, y ese es el primer paso. Cuando lo cumple, bueno, ya con esto el animal estaría perfectamente bien alimentado, pero luego hay un segundo paso que es el proceso de optimización, que es una optimización técnico-económica, pero fundamentalmente económica, es encontrar el mismo aporte de nutrientes, pero de la forma más barata posible. De modo que tenemos 4 pasos globales que todo proceso de formulación tiene, y que todo programa de formulación también lo tiene. El primer paso, que es alimentos y sus nutrientes, bueno, lo primero que tenemos que empezar es por diferenciar claramente lo que es un alimento de un nutriente, que esto es algo que yo creo que ya está claro, ¿no? Un alimento es algo tangible, algo que se puede coger con las manos, estar en una cuchara o en un comedero o en un saco, y es un producto comestible. Por ejemplo, el trigo, la hierba, la carne, lo que sea, todo eso son alimentos que se caracteriza porque tiene nutrientes en su interior, vitaminas, minerales, y lógicamente los alimentos los consumen los animales en un proceso voluntario al final, que es lo ingieren, lo mastican y lo degluten. Eso es un alimento, porque lo pueden coger con los labios o con la mano, con lo que se quiera, se coge el alimento. Un nutriente es el componente del alimento. Forma parte, digamos, de ya la utilización de nutrientes. La nutrición forma parte de la vida vegetativa, ¿no? Que ya se obtienen los nutrientes de lo que en el aparato digestivo se liberan de los alimentos, y ya esos se utilizan por el organismo animal. No confundir nunca el concepto de nutriente y de alimento, sobre todo porque hay alimentos actualmente en el mercado que se caracterizan porque solo tienen un nutriente. Por ejemplo, la lisina sintética. Pero hay que diferenciar muy bien cuando estamos hablando del alimento lisina, que a lo mejor tiene un 95% de lisina sintética, del aminoácido lisina. Entonces, ese es un alimento que lo puedo coger con las manos. La lisina puede estar en un saco cuyo composición nutricional es, pues prácticamente todo ello es un solo nutriente, que es la lisina. A lo mejor no tiene nada del resto de los aminoácidos ni de minerales, simplemente lisina, y ni fibra ni nada por el estilo. Cualquier programa de formulación tiene que tener en algún lugar relleno una serie de alimentos, y para cada alimento todos los nutrientes. Esto es lo que se llama normalmente las matrices. Nutrientes pues son, en fin, la concentración de proteína, de metionina, de triptófano, pero no solamente eso, sino cuánto de ello es digestible, por ejemplo, para la especie porcina, o la energía neta o metabolizable. Es decir, cada materia prima, la cebada, el trigo, tiene un montón de columnas, todos los aminoácidos, pero no solo el contenido total de aminoácidos, sino también el contenido de aminoácidos digestibles, digestible ileal estandarizado, etcétera. Entonces tenemos una gran cantidad. Todos ellos tienen, por supuesto, minerales en pequeñas cantidades, pero tienen minerales, o no tienen nada. A lo mejor de uno de los minerales, pues bueno, no tiene nada, pero es una especificación nutricional muy amplia, y no solamente composicional, sino sobre todo metabólica, es decir, cuánto se digiere, cuánto se utiliza. Se puede cuantificar la energía neta, que es realmente la que finalmente van a usar los animales, pues entonces en ese caso se van poniendo cada valor.
Y los alimentos, evidentemente hay una grandísima variedad de alimentos, a veces se llaman alimentos o ingredientes o materias primas, no confundir estos términos tampoco, pero los alimentos están clasificados pues con alta concentración energética, donde están, por ejemplo, todos los cereales, todos los ricos en almidones de todo tipo, pero también en todos los ricos en grasas. Luego tenemos alta concentración proteica, que los tenemos de origen animal, de origen vegetal, por ejemplo, harina de pescado, productos de la industria láctea o leche desnatada, etcétera, y de origen vegetal, pues las oleaginosas y tantas semillas y tantas plantas de todos los tipos. Todos los alimentos al final tienen proteína. Bien, luego tenemos minerales de muchos tipos, y tenemos, etcétera. Tenemos una gran variedad de alimentos, subproductos, cualquier variedad. Recordar aquí, evidentemente, que los alimentos son muy variables y entonces estas matrices no son fijas. Puede variar enormemente porque hay una gran variabilidad en la concentración de proteína, por ejemplo, que tiene el trigo. Puede oscilar entre el 11, el 12, el 14 o el 7, y eso con algún dato analítico lo tendremos que corregir y poner en cada circunstancia modificando los valores de lisina, metionina, tristófano que tiene el trigo según su concentración proteica. Todas las materias primas aportan nutrientes, ninguna de ellas en la proporción equilibrada para todos los nutrientes. Y aquí está la cuestión, mezclar, pero mezclar todas estas materias primas. Tengo que empezar por deciros que la exacta composición, o lo más adecuada y exacta posible de las materias primas, es la clave de la formulación. Si tenemos mal valoradas las materias primas, valorado significa dar valor de nutrientes a las distintas materias primas. Evidentemente mal empieza la formulación. Desde luego, reforzar lo que se ha dicho tantas veces, y es que las materias primas son también variables, como son los animales. Normalmente tenemos que tener unas bases de datos con valores medios, que los encontramos pues en las tablas de FEDNA, en el NRC, en cualquier libro de nutrición me ponen los valores medios aproximados de energía neta, digestible, de metionina estandarizada, ileal estandarizada, etcétera. Todos estos valores aparecen valores medios, pero normalmente esto hay que complementarlo con análisis y con ecuaciones de predicción, porque analizando algunos componentes por una vía rápida, por ejemplo, la humedad, el almidón y la proteína, con eso se pueden inferir o calcular el resto de valores de nutrientes con muy poco error, con unos análisis elementales rápidos, normalmente también las cenizas, etcétera. Unos poquitos análisis nos permiten tener ecuaciones que me permiten recalcular todos los nutrientes para una materia prima. Como no tengamos esto bien hecho, no hay nada que hacer. Normalmente al iniciarte en la formulación, pues trabajamos con valores medios, pero no hay que dejar de recordar siempre que esto no es así y que es muy variable. La gran clave y el gran reto de todas las empresas de alimentación, de todos los profesionales de la nutrición, es tener una buena valoración de nutrientes y una capacidad predictiva de los valores nutricionales a partir de ciertos datos analíticos. Esto es, sin duda alguna, el aspecto económico más relevante y técnico más relevante en la alimentación animal. Estas materias primas tienen que incorporar también el precio, que al final es clave en el cálculo. No deja de ser en realidad como si fuera una columna más dentro de todas las matrices. En la información de cada materia prima tenemos todos los nutrientes y el precio, que juega un papel capital. En cualquier caso, esta parte del precio y de la valoración no es propiamente parte de la formulación en sí mismo. No dejo de ponerlo aquí y hablar de ello porque es esencial tener unas buenas tablas y una buena valoración para poder formular. Pero el proceso de formulación realmente se inicia en el siguiente paso, que es especificar los nutrientes que quiero que tenga el pienso. Es decir, el pienso compuesto, la mezcla ya, qué concentración de cada uno de los nutrientes quiero que tenga. Este sería el primer paso realmente de la formulación. Esto, digamos que elegir esto tampoco forma parte del proceso de formulación. El proceso de formulación se inicia cuando yo voy introduciendo unos valores que previamente se han calculado y que es anterior a esta práctica, ¿no? a este proceso de formulación. Normalmente pues los puedo calcular yo por el método factorial, o podemos cogerlos de unas tablas de un libro, de unas recomendaciones genéricas. Cuanto mejor lo hagamos, mejor, evidentemente, y evidentemente los libros que los han escrito a miles de kilómetros de donde nos encontremos a lo mejor no son los mejores, y eso hay que retocarlo y mirarlo por el método factorial. Pero en cualquier caso, eso no forma parte de la formulación. Yo, para empezar a formular, ya tengo que saber qué es lo que quiero. Son cálculos previos todos ellos. Entonces aquí lo que haría sería ir poniendo todos los nutrientes que quiero que tenga el pienso.
ejemplo, podemos pensar que queremos hacer un pienso para un cerdo de cebo que tenga pues un 12% de proteína, un 0,95% de lisina ideal estandarizada, 2.300 kilocalorías de energía neta, los valores que fueran. Esto lo tengo que tener decidido antes de empezar el proceso de formulación y esto lo tengo que introducir en el ordenador. La primera gran pregunta que surge es, bueno, ¿y cuántos nutrientes ponemos? Porque los animales necesitan del orden de 50 nutrientes diariamente para vivir, que son pues 10 aminoácidos, 14 vitaminas, 21 minerales, algunos ácidos grasos, otra serie de aminoácidos adicionales que son los no esenciales, pero que tengo que aportarlos también para que luego el organismo los resintetice de acuerdo a lo que necesiten los ribosomas. También necesitamos una fuente de fibra, una fuente de energía, agua. Bueno, los animales necesitan un conjunto de cosas y cuántos de estos los ponemos, porque si no la lista es interminable. Normalmente en la formulación se consideran simplemente alrededor de veintitantos, 30 nutrientes, no más habitualmente. Porque algunos de los nutrientes se necesitan en cantidades tan pequeñitas y es tan difícil que haya deficiencias, pues que no se tienen en consideración realmente. ¿Cuántos valores utilizamos en la práctica? Bueno, en la práctica, desde luego, aquí os voy a dar un poco unas indicaciones de los nutrientes que solemos especificar cuando decimos el pienso que queremos hacer. Desde luego, un valor de energía sin duda alguna hay que poner. Podemos poner energía digestible, metabolizable o neta. Normalmente, energía neta, en el caso del porcino. Quiero recordaros aquí que el valor de energía neta es diferente en los animales adultos, en los reproductores, que en los animales jovencitos, lechones, crecimiento y cebo. Y esto es especialmente importante la diferencia cuanto más fibra tienen, porque los más mayores o más adultos aprovechan muy bien la fibra, la fermentan muy bien. Es decir, un valor de energía, eso seguro, es clave. También un valor de proteína, normalmente proteína bruta, que es proteína total, nitrógeno total por 6,25. Frecuentemente proteína digestible para saber los aminoácidos totales que aparecen en el plasma. Y luego una serie de aminoácidos esenciales. Hay 10 aminoácidos esenciales. Normalmente hay 3 que tenemos que meterlos con total seguridad, que es la lisina, metionina y triptófano, pero cada vez más vamos metiendo más y más y actualmente trabajamos sistemáticamente con la treonina, con la valina, isoleucina, en fin, cada vez más va a haber, evidentemente hasta llegar a los 10 con seguridad. Luego están ácidos grasos, y grasa concretamente, del total de grasa y al considerar algunos ácidos grasos, la grasa normalmente está entre un 2 y un 4%, y los ácidos grasos normalmente no tenemos en consideración, o podemos tener en consideración algunos de ellos, pero hay veces que ni siquiera, ¿no? Hay que prestar atención al linoleico. El linoleico es importante en primeras edades, es una buena fuente de energía, pero también a partir de cierto momento ya en el cebo y sobre todo en las últimas etapas de cebo hay que tener mucho cuidado con él, limitar el exceso, porque afecta muy negativamente a la calidad de la grasa. Las grasas son muy blandas, la grasa del cerdo, y por tanto son muy poco aptas pues para obtener productos cárnicos. Incluso la carne tiene muy poca consistencia, eso es lo que llamamos el problema de las grasas blandas. Si trabajamos en la industria cárnica, que le preocupa mucho la calidad y las propiedades tecnológicas de la grasa, pues aquí sí que habría que trabajar también con niveles de ácido oleico y de ácido graso saturados. El ácido oleico da aromas y sabores muy apetecibles a los productos, y los ácidos grasos saturados dan una consistencia excesiva a la grasa que hay que limitarla en algunos casos. También tenemos que incorporar valores de fibra, normalmente siempre la fibra bruta, pero cada vez más metemos también fibra neutrodetergente, fibra ácido detergente, o sea, vamos poniendo bastantes nutrientes, como veis. Este concepto de la fibra es una caja un poco oscura que tenemos en nutrición todavía, que creo que cada vez más se va a ir aclarando, y por tanto hablaremos de fibra soluble, de fibra fermentable. O sea, estos valores sin duda alguna en los próximos años irán mejorando e incorporándose en la formulación. Y luego también hay que meter los macrominerales, sobre todo el calcio, sodio, el cloro, sodio, calcio y fósforo, pero también el magnesio y el resto de los macrominerales. Concretamente el cloro y sodio, de modo sistemático, son deficientes la mayoría de los vegetales en cloro y sodio, y hay que tener mucho cuidado con ellos en formulación.
Y el calcio y el fósforo le pasa lo mismo. La mayoría de las materias primas son deficientes en calcio y en fósforo y son muy importantes. No podemos cometer errores. El potasio, por ejemplo, pues le prestamos menos atención, aunque también evidentemente afecta al equilibrio electrolítico y por tanto es importante considerarlo, pero es verdad que la mayoría de los vegetales proporcionan altos niveles de potasio, entonces bueno, le prestamos menos atención. No obstante, si somos en un pienso bien tecnificado hay que considerar todos los macrominerales. Bien, y luego tenemos los microminerales y vitaminas, y esto es un problema importante. Bueno, por cierto, los macrominerales también deciros que el valor de cenizas totales lo solemos poner también. Finalmente, los microminerales y vitaminas, este es un valor y una cuestión importante porque es muy difícil formular. Primero, son muchos. En segundo lugar, están en cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. Por ejemplo, los niveles de yodo o de hierro son niveles infinitesimales, ¿no? De selenio en partes por millón o en partes por billón, o sea, en cantidades microgramos por gramo y menos que eso todavía, ¿no? Entonces, en este caso, además se da la circunstancia de que son muy variables, es decir, depende del selenio que hubiera en el suelo, puede que las materias primas tengan más o menos selenio. Entonces, yo que sé cómo es esto, lo analizo. Claro, si me pongo a analizar unas cantidades tan pequeñitas es carísimo. Entonces, no merece la pena, no puedo hacerlo en la práctica. Me vale mucho más. Las vitaminas todavía incluso más complejidad, porque las vitaminas encima son muy lábiles, son termolábiles, fotolábiles, es decir, si yo recolecto una materia prima, el trigo, y lo almaceno, pues al cabo de un tiempo cada vez tiene menos vitaminas. Y entonces, ¿qué hago? Lo analizo cada vez antes de hacer el pienso. Por ejemplo, si está molido, se deterioran antes que si están en los granos enteros. O sea, si estoy en harina, tengo que analizarla. Son valores muy caros. Entonces, esto se resuelve de una forma práctica por los problemas que os acabo de señalar. Se resuelve de una forma práctica que es añadiéndolo de forma sistemática en lo que llamamos el corrector vitamínico mineral, que implica que se incluyen todos los micronutrientes a mayores, es decir, los incorporamos independientemente de lo que tengan las materias primas. O sea, yo ya sé que el trigo tiene vitamina A y vitamina E, pero independientemente de eso, como no sé si se ha deteriorado ni dónde se ha cultivado el trigo, pues yo se lo añado cerdos de cebo, la cantidad que tienen que tener, se la añado aunque tenga esa otra. Entonces se la añado quizá un poquito en exceso. Es preferible un pequeño exceso y prevenir un problema de deficiencia o gastarme un dineral en analítica. Siempre será preferible a dárselo la dieta mal con una deficiencia en una vitamina. Porque cualquier vitamina de cualquier nutriente, aunque sea de los más micros, como le falte el nutriente tendremos un problema de carencia nutricional y el animal estará enfermo y el animal no podrá producir. De modo que para corregir males mayores añadimos el corrector vitamínico mineral de modo sistemático en todos los piensos. Una cuestión muy importante al añadir las especificaciones de los nutrientes que quiero que tenga el pienso es qué valor pongo. Pongo valor mínimo, por ejemplo, de energía. Quiero que tenga el pienso 2400. Entonces, ¿qué le pongo? Que tenga como mínimo 2400 y como máximo 2400. Y eso lo hago con todo, con la lisina, ¿no? 0,60 y tantos, 0,69 y 0,69 de mínimo y de máximo. Quiero que tenga eso. Bien, aquí hay una reflexión importante que hacer. Todo restricción que le ponga en el cálculo, o sea, si le pongo valor mínimo y máximo, implica una nueva ecuación que incorporo en la programación lineal. Es decir, limito las posibilidades de encontrar una solución. Si yo pongo mínimo y máximo, le obligo a que el pienso tenga exactamente 2.400 kilocalorías. Y la pregunta es, ¿y si en lugar de 2.400, si tuviera 2.401, sería un problema importante? Pues no se va a morir el animal por un pequeño desequilibrio. Y eso le ofrece ya un pequeño margen de cálculo mucho mejor. Entonces nosotros no andamos poniendo a lo tonto los valores mínimos y los valores máximos. Ponemos los valores mínimos que son esenciales y los máximos que son esenciales. Los mínimos casi todos son esenciales porque si no tiene ese valor mínimo es difícil que pueda crecer si no le doy metionina, lisina, triptófano. Con la fibra es otra cuestión. Hay veces que no me importa que no haya fibra, casi en absoluto. Por ejemplo, en los lechones recién nacidos, en las primeras edades. Pero en general pongo valores mínimos y le fuerzo a que el pienso tenga esos valores mínimos. Ahora, los valores máximos muchas veces se los dejo libres. Se los dejo libres a no ser que me produzcan un problema. Ese problema me lo pueden producir frecuentemente, por ejemplo, el exceso de proteína. Un exceso de proteína, sobre todo si es no digestible, eso me puede generar
graves problemas que me aparezcan en el intestino grueso, tenga disbiosis, tenga diarreas. También me puede ocurrir en el caso de los minerales, desequilibrios importantes. Entonces, bueno, yo tengo que mirar con mucho cuidado dónde pongo los valores mínimos, que es en casi todos los casos, y los valores máximos, que normalmente se limitan a unas cuantas cosas. Por ejemplo, los valores máximos de linoleico, porque no quiero que tenga grasas blandas, los valores máximos de ácidos grasos saturados, porque no quiero grasas demasiado duras, los valores máximos de proteína, los valores máximos de fibra. Bueno, en ciertas ocasiones valores máximos de algún macromineral es probable que me merezca hacerlo, pero en general, si no es por alguna razón justificada, no pongo valores máximos, ¿eh? O sea, lo limito todo lo que puedo, porque cada valor que ponga estoy limitando las posibilidades de obtener ecuaciones, o sea, soluciones a la ecuación. Es decir, dicho de otra forma, estoy encareciendo el pienso, porque prefiero que calcule muchas ecuaciones y coja la más barata, pero si le limito la posibilidad de cálculo, la posibilidad de que encuentre una más barata son más pequeñas. El siguiente paso en la formulación lo que consiste es en proponer alimentos con el que queremos hacer la ración y los tenemos que ir proponiendo pensando evidentemente con inteligencia que consigamos aportar los suficientes nutrientes que hemos especificado anteriormente. Es decir, no los pongo a lo tonto. Tengo que pensar, vamos a ver, si yo quiero que el pienso tenga 2.400 kilocalorías de energía neta, tendrá que haber alimentos que tienen más de 2.400 y otros que tienen menos de 2.400. En este momento no me preocupo demasiado del precio. Me preocupo de que cumplan las especificaciones. Para esto, lógicamente, me tengo que basar en el conocimiento que yo tenga de las materias primas, lo que llamamos la bromatología zootécnica. Según lo ideal es clasificarlas en nuestra cabeza, que lo tengamos claro cuáles son los nutrientes principales que aporta cada materia prima. Entonces, nosotros normalmente los clasificamos así. Hablamos de concentrados en energía, que aportan mucha energía, entre los cuales destaca la grasa, que tiene muchísima energía, frente a los carbohidratos, fuentes de carbohidratos, por ejemplo, cereales, por ejemplo, patatas, tubérculos, mandioca, bellotas, que tienen también bastante energía, los carbohidratos, pero mucha menos en proporción que la grasa, es mucho más concentrada la grasa. También tenemos que tener en nuestra cabeza cuáles son los concentrados de proteína. Concentrados de proteína pueden ser de origen animal, podríamos hablar aquí de proteínas de origen lácteo, leche descremada, podríamos hablar de subproductos de la industria de los quesos, de las queserías, etcétera, incluso de origen animal, harinas de pescado, por ejemplo, que se utilizan en lechones. Pero, por supuesto, también recurrimos fundamentalmente a proteínas de origen vegetal, por ejemplo, la soja, la más típica, 44-48%, las tortas de soja, o también de girasol o de colza, altramuces, en fin, toda una gama de productos y subproductos que tienen alta concentración de proteína. Y eso sí, al ser de origen vegetal, algunas de ellas hay que tener cierto cuidado porque hay que poner límites porque puede haber problemas. Y también, por supuesto, los concentrados de proteína pueden ser de origen sintético, cada vez más, aminoácidos concretamente. Se sintetizan y están súper concentrados, altísima concentración. Son caros, pero ocupan muy poco espacio, pueden ser interesantes. Luego también los clasificamos en alimentos fibrosos. Bueno, por supuesto, todos los alimentos de origen vegetal, aunque sean concentrados en proteína o lo que sea, tienen fibra, porque la fibra es inherente al concepto de vegetal. Pero luego hay alimentos que son especialmente, se caracterizan por tener mucha fibra. Aquí hablaríamos pues de pulpas, hablaríamos de alfalfa incluso. Y luego tenemos minerales concentrados en vitaminas y minerales que, bueno, básicamente, ahora hablaré un poquito de los concentrados de vitaminas, de minerales sobre todo. Pues básicamente, como os decía antes, tengo que ir pensando cada uno de los nutrientes que he propuesto, de dónde va a sacar ahí lo que... En condiciones normales, en la formulación de piensos, la energía, la proteína, los aminoácidos sintéticos, también los ácidos grasos y la fibra la obtenemos fundamentalmente pues, a partir de los alimentos de origen animal y sobre todo de origen vegetal, claro, los que he ido indicando anteriormente, los cereales, las leguminosas, etcétera. También en el caso de la proteína utilizamos bastantes aminoácidos sintéticos. Hay que decir que todos los alimentos en general tienen todos estos componentes, energía, proteína, fibra, aminoácidos, etcétera. De modo que fibra vamos a tener, al meter concentrados de proteína vegetal, va a haber ya fibra y probablemente suficiente, o bien lo podemos compensar con algún
alimentos de tipo fibroso, pero la fibra ya normalmente viene, igual que viene proteína en un concentrado en energía normalmente, excepto en las grasas, pero en los cereales ya aportan bastante proteína, ¿no? Es decir, todo eso hay que mirarlo un poco en conjunto. Y luego tenemos que mirar también la parte de los macrominerales, y aquí tengo que deciros que la mayoría de los alimentos de origen vegetal y también animal que utilizamos en alimentación animal pues son bastante deficientes en cloro, en sodio, en calcio y en fósforo. Por tanto, nos vemos obligados a añadir fuentes minerales. Y estas fuentes pues son, en el caso del cloro y del sodio, la sal, el cloruro sódico puede ser de origen marino, puede ser de origen mineral, puede haber a su vez diferentes composiciones, pero aproximadamente tiene un 30 y tantos por ciento, 38% aproximadamente de sodio y aproximadamente cerca de un 60%, 58% de cloro. Es decir, siempre tiene bastante más cloro que sodio, tiene más peso atómico el cloro que el sodio, tiene bastante más peso, más masa el cloro que el sodio. Es importantísimo añadirlo, sobre todo en primeras edades, pero todos los piensos hay que añadirlos. Tengo que deciros aquí que la dependencia de la sal no es un capricho porque nos guste a los humanos añadir sal en nuestros platos. La sal la necesitamos porque es un nutriente muy importante, regula el equilibrio electrolítico, el equilibrio hídrico, regula muchos factores osmóticos, etcétera, súper importantes. Bien, el potasio no lo solemos tener en consideración y el calcio y el fósforo, por supuesto que sí, necesitamos aportar fuentes de calcio y de fósforo y también los cereales, sobre todo, son muy deficientes, pero todos ellos. Entonces, añadimos sistemáticamente el carbonato cálcico. El carbonato cálcico tiene aproximadamente un 38% de calcio, es decir, es una fuente muy concentrada en calcio. Le pasa lo mismo que a la sal, es muy barato, por tanto se añade de forma sistemática. Casi en estos dos casos hay que tener muchas veces cuidado de no añadir en exceso. Es frecuente que haya desequilibrios por exceso de calcio. Y luego el fósforo, las fuentes de fósforo propiamente que solo aporten fósforo, pues no hay. Usamos normalmente fosfatos y ya viene con otro mineral. Normalmente usamos el fosfato monocálcico, que es este que está puesto aquí en primer lugar, y el fosfato bicálcico. El fosfato monocálcico tiene aproximadamente un 20% de calcio y un 20-21% de fósforo, o sea, está muy equilibrado. El fosfato bicálcico no suele estar en forma pura, el bicálcico está en forma hidratada y este hidratado pues tiene en proporción más calcio que fósforo. Ojo que, como he comentado antes, como el calcio es barato en la forma de carbonato, mucho cuidado porque si añadimos no pensemos que son iguales los dos, dado que este, es decir, el fosfato bicálcico aporta en proporción bastante más calcio que el monocálcico y a mí lo que me preocupa es el equilibrio calcio y fósforo, porque no solo es cuestión de aportar los minerales, sino de mantener los equilibrios. Bien, respecto a los microminerales y las vitaminas, ya lo hemos señalado, se añaden de forma sistemática. Y bueno, esto sería todo, ¿no? Si añadimos otro tipo de minerales, siempre recordaros que las formas óxido, por ejemplo, óxido de magnesio, se absorben y se utilizan mucho peor que las formas cloruro o sulfatos. También recordaros que por el equilibrio electrolítico, pues pueden interesar en ocasiones añadir solo cloro o solo sodio. En este caso hablaríamos, por ejemplo, del bicarbonato sódico, que tiene efecto alcalinizante, porque aporta sodio, pero no acidificante que aporta el cloruro. Es decir, el cloruro sódico se compensa en los álcalis y ácidos, mientras que el otro tipo de cloruro simplemente acidifica. Y me pasaría lo mismo con otro tipo de cloruros amónicos, etcétera, que tendrían este tipo de efecto, ¿no? O sea que hay ocasiones que puedo recurrir a otras combinaciones que no sean estrictamente cloruro sódico o fosfatos y carbonatos que he señalado. También recordaros que es frecuente que vengan contaminados o que tengan diferentes proporción de otros minerales, que esto siempre hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, hemos llegado a una conclusión interesante, ya sabemos los nutrientes que tenemos que tener en consideración y ahora hemos visto las materias primas y ya vemos que todo pienso habitualmente tiene que tener una fuente de energía o incluso más de una, varios cereales. Normalmente la mayoría de los piensos están constituidos por cereales, pero es cerca incluso del 50%, o sea, vamos a pensar que todo pienso tiene que tener o maíz, o trigo, o soja, perdón, o maíz, trigo, cebada, algún tipo de cereal, arroz incluso, avena, y también posiblemente grasas si son piensos concentrados, porque hace falta más energía todavía. Luego tenemos que tener productos concentrados en proteína, frecuentemente soja, también girasol,
puede ser colza, puede haber más. Hay que considerar también aminoácidos sintéticos y luego, desde luego, todos los piensos tienen que tener el corrector vitamínico mineral, tienen que tener sal, cloruro sódico de un tipo o de otro, carbonato cálcico y algún tipo de fosfato, monocálcico o bicálcico o monobicálcico, en fin, hay muchas más alternativas. Y eso lo tengo que ir poniendo cuando voy introduciendo los alimentos con los que quiero hacer el pienso. Y aquí una vez más tengo que ir poniendo valores mínimos o máximos que una vez más me centraré en el efecto patológico posible o posible problema que puedan tener. No pensaré en el pienso en este caso tampoco. En condiciones normales los piensos están constituidos mayoritariamente por cereales, como he comentado, y se suelen hacer pues entre 6 y 15 materias primas, ¿no? Aquí os pongo más o menos unos valores de referencia aproximados. Por ejemplo, el corrector vitamínico mineral depende, por supuesto, del fabricante, pero están alrededor del 0,5%. Y aquí veis más o menos los niveles de aminoácidos sintéticos, de maíz, de trigo, los más habituales que se utilizan en español, los valores de referencias aproximados. Cuando voy introduciendo en los distintos programas de formulación que tenemos las materias primas con las que quiero hacer el pienso, no solo tengo que estar pensando en que aporten energía más o menos de mi objetivo en el pienso, también tengo que tener en cuenta que en algunos casos se producen problemas en los animales por introducir mucho de una materia prima. Es lo que llamamos restricciones de materias primas. Y estas restricciones, de hecho, cuando yo lo introduzco en el ordenador, las materias primas, me encuentro una columna que pone valor mínimo y valor máximo. Significa, como mínimo pone este valor, como máximo este otro. Normalmente el valor es el máximo, también puede ser el mínimo. Queremos a veces hacer piensos que tengan un mínimo de proteína láctea o de una materia prima rica en lactosa, sobre todo en lechones, por ejemplo. Entonces, bueno, pero frecuentemente es porque se producen problemas por excesos. Y estos excesos no los ponemos caprichosamente, porque esto siempre termina, encareciendo el pienso. Es evidente que cualquier restricción, ya lo he comentado cuando hablábamos de los nutrientes, encarece el pienso, porque limita las posibilidades de cálculo. Entonces, lo ideal es que tengamos infinitas soluciones y coja la más barata, no que tengamos pocas soluciones, porque entonces probablemente no será la más barata. Entonces, yo no las pongo caprichosamente, las pongo solo si tienen una justificación patológica o técnica muy concreta. Los problemas que pueden derivarse de algunas materias primas tienen que ver mucho con la salud de los animales, pues que produzcan anafilaxis, problemas de cualquier tipo. También que afecten a la calidad de las producciones, malos olores, malos sabores, la colza, harinas de pescado, cosas por el estilo. Aspectos tecnológicos en el sentido de que se mezclen mal, que se granulen mal. Entonces diríamos, oye, no puedo meter mucho aceite porque se mezcla mal, el aceite de girasol o lo que sea. También por preferencia de los animales. Hay alimentos que a los animales no les gustan, entonces rechazan consumirlo. Y entonces, pues, por ejemplo, no podemos meter cantidades muy altas de altramuces en ocasiones porque son amargos o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, son siempre unos criterios que tienen que ver con cosas objetivas que producen problemas en los animales de un tipo o de otro. En cualquier caso, desde luego es una limitación en el cálculo porque implica meter una nueva ecuación, por ejemplo, que el porcentaje de mandioca no supere el 5% por el problema que sea. Entonces ya limito y ya no me va a encontrar posiblemente la ración más barata o la fórmula más barata, sino que va a encarecer. Estas restricciones de materias primas ya digo que pueden ser mínimas o máximas. ¿Cómo establecemos estas restricciones en la práctica? Bueno, pues no es sencillo hacerlo. Esto solamente la práctica y los muchos años de formulación nos permiten conocerlo. Desde luego, hay que tener en cuenta que se producen muchas veces sinergismos y antagonismos y que depende incluso de la variedad concreta de esa planta, que te produzca problemas, por ejemplo, que tenga más o menos gluten, el trigo, cosas por el estilo. Y por tanto no es nada sencillo de hacer y siempre con pies de plomo, siempre ante la duda, mejor restringir, aunque evidentemente encarece el pienso, y no utilizar alegremente ciertas materias primas que pueden ser conflictivas. También es variable según el estado del animal y luego, desde luego, se basa en la práctica, en hablar con los colegas, etcétera, ¿no? Cualquier prueba con mucha prudencia, mucho cuidado, sobre todo con los subproductos, con ciertas materias primas que pueden tener, por ejemplo, aflatoxinas, cosas por el estilo. Y bueno, en esto os recomiendo, por supuesto, que miréis las tablas de FEDNA, donde podéis ver unas recomendaciones para empezar a trabajar estupendas, que son la principal referencia. Por ejemplo, pues si estamos hablando de incorporación
de cereales, pues aquí me dicen que en un pienso para pre-starter de menos de 28 días, pues la avena no debe de estar al 6%. O sea, claro que puede utilizar avena en la alimentación de lechones, pero FEDNA me dice que no lo haga al más del 6%. El maíz, pues el maíz me lo deja libre, no hay problema. Entonces pondría límite inferior 0, límite superior 0 también, lo que se quiera. Pero el trigo, precisamente por los problemas de las proteínas que os decía antes y tal, también de los silanos y de otros factores antinutritivos, lo marca en un 25%. Claro, fijaos, a medida que aumenta la edad del animal, en cerdos de inicio, de cebo, etcétera, fijaos que ya me deja meter mucho más trigo, 40%, o avena hasta el 12%. O sea, normalmente las restricciones son mucho más severas en las primeras edades que en los cerdos más adultos, en gestación, en lactación, donde normalmente todo está mucho más liberalizado. Por ejemplo, la avena libre, etcétera, la cebada, mientras que en primeras edades pues está muchísimo más limitado. O sea, estas restricciones no son iguales en todas las edades y ya te digo que se basa más que nada en la praxis, es decir, en la práctica que observamos que se generan problemas en los animales cuando, por lo que sea, introducimos un cierto nivel superior. Te recuerdo siempre que el problema de inclusión de materias primas siempre es una cuestión de dosis, ¿no? Que es lo que decía Paracelso, es la dosis la que hace el veneno. Las materias primas se pueden utilizar en principio, pero depende de la cantidad, ¿no? Aparte de cierta cantidad, a partir de cierta cantidad, le sienta mal al animal. Aquí podemos ver los límites máximos de incorporación, o sea, la restricción máxima de valor más alto de algunas materias primas energéticas, amiláceas fundamentalmente. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que la mandioca en los animales muy jovencitos no se puede utilizar. Posteriormente ya se va pudiendo utilizar una cantidad cada vez superior. Y lo mismo me pasa con las melazas, vinazas, etcétera. Estas son algunas leguminosas y ocurre lo mismo, ¿no? Los piensos de primeras edades no se pueden utilizar y la cantidad que se puede utilizar es creciente con la edad. Por ejemplo, el guisante de primavera podemos utilizar hasta un 15% en un animal de cebo o incluso en lactación o gestación prácticamente. Llegamos al último paso, que es obviamente lo que se entiende por formular. Todos los demás pasos previos lo que han hecho es prepararme para hacer bien la fórmula. Y formular es un proceso que consiste en intentar encontrar una fórmula que la hace el ordenador y lo calcula por programación lineal. Es intentar encontrar una fórmula que cumpla todas estas especificaciones, todas las restricciones en el uso de materia prima, los equilibrios entre nutrientes, etc. Esa fórmula puede ser, por ejemplo, 33% de cebada, 12% de maíz, 11% de soja, etc. Es una mezcla de alimentos que una vez mezclados, la composición de nutrientes está perfectamente equilibrada respecto a lo que precisa el animal. Esto no es un proceso sencillo de conseguir, sobre todo al principio. Lo normal es que nos diga que es imposible. A lo mejor puede ser fundamentalmente por dos motivos. Uno puede ser porque no tiene, por ejemplo, proteína, no le hemos ofertado suficientes alimentos que tengan proteína suficientemente alta y por tanto es imposible conseguirlo, la mezcla en alguno de los nutrientes. Puede ser fósforo o puede ser el que sea. Y el otro motivo puede ser porque, aunque yo le esté ofertando fósforo, no tiene espacio en la fórmula para introducirlo, porque ya se ha gastado la fórmula, el 100% de los alimentos que se han incorporado ya están ahí metidos, y si quito alguno de ellos para meter fósforo, entonces me quedo sin energía, o me quedo sin proteína, o me quedo sin lisina. Es decir, no hay espacio para introducir el fósforo. Son dos los problemas, por tanto, esenciales a la hora de conseguir de que la fórmula sea realizable y sea perfecta, tenga una solución posible. Y esto lo ensayamos, lo probamos mediante ensayo y error. Al principio trabajosamente, pero rápidamente se coge el truco y es una cosa rápida. El segundo paso consiste en la optimización. También se hace por el mismo procedimiento, y la optimización es simplemente trabajar sobre una fórmula que ya es perfecta, es decir, que ya hemos conseguido la mezcla que proporciona todo, pero conseguir hacerla de la forma más barata posible, abaratar el coste. Por supuesto, sin modificar las características nutritivas. Este es el proceso de optimización. Este puede tomar mucho tiempo. Para ello tengo que conseguir identificar cuáles son los nutrientes que están siendo más caros en el proceso
y buscar alternativas a esos nutrientes. Por ejemplo, descubro que la metionina está saliendo muy caro. Observamos un índice, calculamos, nos dice normalmente el propio programa de ordenador lo que llamamos el coste marginal, que es el coste más caro del nutriente, lo que está realmente encareciendo esa fórmula. Entonces buscamos alternativas a ese nutriente, por ejemplo, proporcionando otras materias primas o, como decía antes, reduciendo el espacio de la fórmula y consiguiendo, por tanto, más espacio para introducir metionina. Estas son las dos estrategias básicamente que hay. Es un proceso mucho más complicado que el otro. Podemos decir casi que es eterno. O sea, yo puedo estar optimizando y optimizando una fórmula mucho tiempo y consigo abaratar, pero sin disminuir en absoluto las características nutritivas del pienso. Bien, pues estas son las claves fundamentales de formulación de raciones a mínimo coste. Yo creo que ya estamos en una buena disposición de empezar precisamente con un programa de formulación a probar qué es lo que sale, cómo corregirlo y cómo abaratar y optimizar las raciones.